¿Qué tal? ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. Qué bonito saludarlos este lunes a nombre de todo el equipo. Como siempre, le decimos, nuestro objetivo en Buen Día es que usted pase un rato entretenido, que además aprenda muchísimo y le ayudemos de alguna u otra forma con los temas que tratamos a mejorar la calidad de vida suya y la de su familia. Vea, Costa Rica es uno de los 4 países de América Latina con mayor incidencia de cáncer de tiroides. Más de 500 personas reciben un diagnóstico cada año en nuestro país y las mujeres son las que engrosan esa lista mayoritariamente. ¿Cuáles son los síntomas que alerten de un tumor de tiroides y cuáles son las mejores herramientas para derrotar esta enfermedad? Bueno, es el tema al que le vamos a dedicar los siguientes minutos con la ayuda de nuestro buen amigo, el oncólogo Mehdi Yodeiri, quien está aquí en la casa hoy lunes. Doctor. Encantado de estar con Bienvenido. ustedes. Igual. Gracias como siempre. ¿Esas estadísticas responden a que hay más gente enferma en el país o a que hemos mejorado nuestra capacidad de diagnóstico? Bien, Randall, es un tema interesante de tocar el día de hoy y hemos estado revisando definitivamente algunas estadísticas que han arrojado las organizaciones mundiales de salud y los que estudian las enfermedades de este tipo oncológicas, y pareciera que hubiese una incidencia mayor en nuestro país. También se ha estudiado, digamos, desde México hacia el cono sur de América, de los 26,000 diagnósticos que se dan anualmente de cáncer de tiroides. Pareciera que Costa Rica está entre la lista de los países que tienen un poco más incidencia junto a Ecuador, Brasil y Colombia. También vale la pena mencionarlo, tenemos un sistema de salud mucho más eficiente que muchos de esos países en el sentido de la recopilación de datos. Claro. Tenemos una base nacional de tumores que es bastante eficiente y el sistema sanitario nacional también es bastante competente. Por ende, probablemente también existe un mejor registro de esa cantidad de pacientes que se diagnostican, que quizás en algunos países de Centroamérica y Sudamérica, por su débil sistema de salud, haya un pobre reclutamiento de los diagnósticos o mucha gente incluso fallece sin siquiera saber que tuvo un diagnóstico de cáncer de tiroides. Entonces, es la suma de muchos factores. Establecer la ciencia cierta que puede estar causando eso, mayor incidencia en nuestro país, no es tan sencillo, pero digamos que es la suma de esos dos factores que quizás podemos achacarle la culpa del por qué tenemos más incidencia. Bueno, perfecto. Siempre que hablamos de tiroides nos gusta empezar con una gráfica para que la ubiquemos exactamente en qué parte del cuerpo es que se encuentra, y tal vez mientras vemos la gráfica, que ya casi se la ponemos, usted nos explica, doctor, cuál es la función que hace la tiroides. Randall, es un pequeño órgano muy importante, indispensable para el buen funcionamiento. Alguna gente le ha llamado la glándula maestra del cuerpo. Está ubicada en la parte anterior del cuello, abraza el tubo que lleva el aire hacia los bronquios. Es un órgano que no pesa más de unos 7 o 8 gramos en cada lóbulo y produce una hormona fundamental para el buen funcionamiento en general de nuestro organismo. Y me refiero a muchos sistemas que tienen que ver con el buen funcionamiento de la hormona tiroidea que se produce ahí. Entonces, es una parte indispensable, es fundamental lo que produce. La ubicación anatómica no es tan sencilla como para el examinador muchas veces, porque inicialmente los problemas de tiroides pueden desarrollarse siendo muy minúsculos y aún no palpables en pacientes con un poco con más obesidad, con cuellos más gruesos. No es tan sencillo la evaluación inicial de la glándula. Los síntomas van a ser mínimos en etapas iniciales, por ende es muy complicado, como te digo, encontrarlo en etapas iniciales aun cuando no hay sintomatología. Y tenemos que dividir aquí el tema en dos partes. Existen fallos del buen funcionamiento de la glándula, o sea, tenemos el fallo en funcionamiento de la glándula, como que si trabaja poco se llamaría hipotiroidismo, si trabaja más de la cuenta se llama hipertiroidismo. Eso depende de la cantidad de hormonas que se produzca más o menos. Eso es un tema completamente aparte al tema de tumores que vamos a hablar. El funcionamiento de la glándula tiroidea lo tratan los compañeros de endocrinología y se tratan básicamente con medicamentos para regular el funcionamiento del órgano para que produzca la cantidad justa para el buen funcionamiento. En cuanto al desarrollo de enfermedades tumorales, a los bultos, a las masas en el cuello, eso es un tema completamente aparte. La gran mayoría de las masas en cuello, la gran mayoría de los bultos que aparecen en la tiroides, hay que mencionarlo, son benignos. O sea, son nódulos benignos, son nódulos tiroideos benignos.
asociados a un bocio, que es el crecimiento de toda la glándula en forma general, pero otras veces se forman muchos nódulos que se llaman bocios multinodulares también, que son padecimientos benignos, que dentro de esos padecimientos podría perfectamente esconderse un tumor maligno. Entonces, eso también hay que saberlo diferenciar y darle esa tranquilidad a los televidentes, porque no todo lo que tengo en tiroides es maligno. Cuando hablamos del cáncer de tiroides, ahí sí tenemos que abrir un poco el abanico y decir y mencionar cosas importantes. 3 de cada 4 pacientes con diagnóstico de cáncer de tiroides son mujeres. No me preguntes por qué, no se sabe a ciencia cierta por qué se produce, hay más incidencia en mujeres, pero 3 de cada 4 pacientes que aparecen con diagnóstico de cáncer de tiroides van a ser mujeres. La edad en la cual aparece está entre los 35 y los 60 años, es la edad promedio en la cual más aparece esta enfermedad. Siempre va a ser una enfermedad silenciosa en las etapas tempranas, casi nunca va a dar sintomatología, va a aparecer como un bulto en alguna parte de la glándula, ya sea el lado derecho, el lado izquierdo o en el centro. Aquí hay un puente que une las dos partes de la tiroides, que se llama el istmo. Ahí aparece un bulto que si crece un poco más allá de 2-3 centímetros puede llegar a ser palpable, puede llegar a sentirse o incluso verse, si está en el puro centro, digamos, del cuello. En pacientes delgados, cuando tragan, de hecho hay una bolincha que sube y baja, se puede ver un abultamiento. Evidentemente, si lo dejas evolucionar en etapas un poco más avanzadas, la masa va a ser más que fácil de detectar, incluso sin siquiera poner la mano encima de la persona, simplemente con verlo se das cuenta que hay algo que no está bien ahí. Doctor, y entonces, a ver, qué complicado esto, porque si usted dice que es una enfermedad silenciosa en las primeras etapas, que no hay como señales claras, ¿a qué cosas, cuáles serían las luces de alerta que usted cree que se deberían encender y que me deberían a mí hacer sospechar que hay algo malo con la tiroides? ¿O no hay nada definitivamente? Mira, en un inicio hay gente que son de más riesgo. O sea, hay poblaciones que están más expuestas al riesgo. De hecho, estábamos revisando literatura y en las poblaciones, por ejemplo, que fueron sometidos a las bombas atómicas, digamos que esas poblaciones de Chernobyl, por ejemplo, que tuvieron más exposición a radiación, y en algún momento esos componentes, es población que tiene más riesgo. Gente que ha tenido historias de irradiación, sobre todo en etapas más jóvenes en su vida, niños, sobre todo adolescentes, son más gente de más riesgo. Esa gente que ha tenido familiaridad, que han tenido antecedentes, mire que en mi familia ha habido bocio, en mi familia muchos han padecido de tiroides, o simplemente mi mamá, mi abuela, mi tía tuvieron cáncer de tiroides, esa gente tiene ya de por sí más riesgo. Entonces, sí hay que ir como zarandeando un poco para ir viendo cuál es la población de mayor riesgo, porque definitivamente no es un cáncer que tengamos hoy en día establecido un programa de screening, o sea, un programa de detección, como digamos el cáncer de mama, cáncer de cervix, el cáncer gástrico, que se recomienda gastroscopía después de cierta edad. En tiroides no existe un programa para detección, digamos, precoz o decirte a los 40 años hagas un ultrasonido de cuello. En forma un poco arbitraria, en forma un poco abierta, hemos decidido, algunos expertos en la materia, que año a año las mujeres, por ejemplo, que se hacen mamografía y ultrasonido, que el radiólogo se asome con el ultrasonido ahí en el cuello, y así hemos encontrado una cantidad grande de mujeres con cáncer que ni siquiera venían por eso y ni siquiera tenían idea en algún momento que pudieran tener este problema. Doctor, entonces, por ejemplo, la gente que tiene antecedente familiar, esa gente debería someterse a estudio mucho más minuciosamente y mucho antes que el resto. Como en todo, Randall, siendo el cáncer una enfermedad heterogénea, que se comporta raro, que se comporta extraño, que no sabemos a ciencia cierta a qué se debe, y hablo en cáncer en forma muy general, cuando hablamos de cáncer de tiroides tenemos que tener esa malicia indígena, la llamo yo. Okay. El paciente que dice, doctor, yo en mi antecedente familiar tengo cáncer en la familia, he tenido problemas de tiroides, me han detectado bocio, me han dicho que tengo un nódulo. Esos pacientes son los que uno mayormente, digamos, les da un poco más de atención y trata de ver si en realidad tiene o existe alguna cosa. Es obligatorio para todo médico en un chequeo general, en una consulta diaria de medicina general, que el médico revise el cuello. Esa es parte fundamental del examen físico que uno puede hacer. Es un examen físico que no dura más de 2-3 minutos prácticamente, un examen adecuado, uno se para en la parte posterior del paciente,
tocando el cuello desde atrás, abrazando prácticamente el cuello, y uno con un poco de pericia podría determinar si la glándula tiroidea tiene alguna cosa o no, porque en condiciones normales la glándula no va a ser palpable. Usted no va a encontrar ningún abultamiento y la glándula no va a ser percibida por sus manos, porque es un órgano muy pequeño que se tiende a abrazar la tráquea y se va para atrás. Entonces no habría forma de tocarlo, al menos que tenga algún abultamiento evidente que nos pueda hacer pensarlo. Y aún así, existen muchos pacientes con nódulos muy pequeños, de menos de 1 centímetro, que dependiendo de la ubicación anatómica, como te digo, en la parte posterior de la glándula, tampoco van a ser percibidas. Entonces ahí es donde juega un poco la sospecha del médico y los antecedentes de la paciente, y eventualmente lo hemos tomado como una política en nuestra clínica. Por ejemplo, muchas de las mujeres, la mayoría de las mujeres que vienen una vez al año, les decimos, mire, hágase un ultrasonido de tiroides, que no pasa nada, que no es un estudio costoso, no representa ningún riesgo para la paciente. Y hemos encontrado una cantidad de pacientes con cáncer de tiroides que ni siquiera nos imaginábamos tenerlo. Entonces, eso nos permite encontrar la enfermedad aún en etapas tan tempranas en las cuales no existe ningún riesgo de que vaya a comprometer su salud. Porque también es importante, Randall, mencionarlo, que entre los tipos más frecuentes de cáncer de tiroides, afortunadamente, el tipo histológico, el tipo más frecuente se llama carcinoma papilar de tiroides. El 80% de los cánceres de tiroides son de ese tipo histológico. El cáncer papilar de tiroides es el cáncer menos malo que un ser humano puede adquirir en toda su vida. Digamos que si usted pone un grupo de oncólogos en general a escoger una enfermedad para ellos mismos, quizás van a escoger a ojos cerrados, todos vamos a decir cáncer papilar de tiroides. ¿Por qué? Porque se sabe que prácticamente con un procedimiento quirúrgico de la extirpación de la glándula, estás prácticamente dándole muerte a la enfermedad sin necesidad de quimioterapia, sin necesidad de radioterapia. En algunos casos, cuando la enfermedad está un poco más grande y afecta a algunos ganglios, que es lo primero que haría, digamos, cuando crece mucho, se les pone un poco de yodoterapia, que en comparación a la quimioterapia es un tratamiento prácticamente inofensivo y no tiene ningún riesgo. Las otras variables, que son los otros tipos de tumores de tiroides, que son los anaplásicos indiferenciados, los foliculares, son un poco más agresivos. De hecho, los anaplásicos indiferenciados son muy violentos, son muy agresivos. Afortunadamente no sobrepasan el 2%, que esos tienen altísima mortalidad, que en pacientes prácticamente en menos de 6 meses un buen porcentaje pueden perder su vida. Pero la gran mayoría son de este tipo papilar y con un desenlace muy, muy favorable. Bueno, perfecto. Quiero invitarles a que nos hagan sus consultas sobre el tema que estamos tratando con el doctor Yodeiri, que es el cáncer de tiroides, a la página de Facebook de Buen Día. Ingresan, buscan la publicación respectiva, que ahí está la foto del doctor, y allí nos la pueden hacer y se la podemos tramitar nosotros al doctor Yodeiri. Quiero presentarles una imagen de cómo luce una persona con un tumor en la tiroides, para que tengamos una idea mucho más clarita de qué es lo que está pasando y que el doctor nos explique. Bueno, claro, ya ahí ya está en un estado bastante avanzado, ¿verdad? Digamos que ahí tenemos la glándula tiroidea, hacia el lado, en la parte izquierda de la glándula tiroidea, que sería el lado derecho de la pantalla en ese caso, se desarrolló una lesión tumoral. Los tumores de tiroides idealmente diagnosticados en menos de 1 centímetro tienen probabilidad de éxito terapéutico con una cirugía por encima del 96%. O sea, 96% de probabilidad de curación de la enfermedad con una cirugía si la enfermedad se encuentra a menos de 1 centímetro. Ahí la fotografía, la imagen de la paciente que aparece a la izquierda quizás no concuerda con la imagen del cáncer. Es claro, un poco ilustrativo, porque vemos que la fotografía de la señora tiene un bulto mucho más grande de lo que se ve en la imagen del dibujo. Entonces, obviamente, no esperar a encontrarse un bulto de esa magnitud, porque ese bulto es más que evidente que algo está sucediendo ahí. Claro. Ese bulto, siendo bueno o siendo malo, ya hay que retirarlo. Prácticamente no tiene ninguna otra alternativa terapéutica más que la extirpación de la misma. Entonces, en el momento que usted encuentre un bulto de esta magnitud, lo primero que hace el médico es entrevistar a la paciente, ver la historia familiar, ver su historia personal, señora, en qué trabaja. Muchos incluso, cuando temas tan simples como estos, técnicos de rayos X, gente que trabaja en un departamento de radiología, que se irradian día a día
a pequeñas dosis sin protección, porque la radiación, como no se ve, no se siente, no se percibe, mucha gente se descuida. Técnicos de odontología, es decir, en el departamento de odontología, que mucha gente hace radiografía rápidamente ahí mismo, donde está el paciente, no se cubren. Entonces, esas gentes a largo plazo obviamente tienen mayor probabilidad de tener lesión en la tiroides, porque es un órgano muy sensible a la radiación. Las gónadas y las tiroides son órganos que son muy sensibles a la radiación. Entonces, usted historia un poco a la paciente, ve su antecedente familiar y lo ve con esa pelota en el cuello, ya tienes que ir pensando que algo puede estar pasando. Entonces, inmediatamente, evidentemente, revisarlo, examinarlo, ver detalles importantes. ¿Es único la pelota que tienes? ¿Único? ¿Es solamente ese? ¿Tiene algo más? ¿Tiene algunas características que nos pueden ir diciendo algunas cosas, si es algo muy duro, que si está fijo, que si se mueve o no se mueve, si tiene afectados los ganglios del cuello, que son señales que nos van orientando si se trata de algo benigno o maligno. Y de una vez, lo que sigue, Randall, es el estudio de ultrasonido, que es un estudio muy sencillo, no doloroso, que en manos de un radiólogo con experiencia es un estudio bastante eficiente y confiable. Y si se tiene la sospecha de que la lesión tiene características de que no gustan, se toma una biopsia por aspiración, que es en el mismo momento el radiólogo mismo lo pincha con una aguja, saca una muestra y con un patólogo con experiencia en histología perfectamente te puede dar el diagnóstico certeramente más de un 90%. Doctor, ¿se presenta un tumor, un único tumor? ¿O es posible que se presenten varios? Usualmente el carcinoma papilar de tiroides es un nódulo único, usualmente. Existe la multifocalidad, o sea, que tenga un foco de tumor más otro foco de tumores en otras partes de la glándula, pero habitualmente es una lesión única de un solo lado. No es raro ver que tenga varios focos, como te digo, pero lo más común, lo que se ve a diario, es la lesión única de un solo lado de la tiroides. Y quería que me explicara, en sencillito si puede, cómo es que afecta el cáncer el funcionamiento de la tiroides, qué es lo que provoca. Bien. El cáncer no tiene ninguna afectación en el buen funcionamiento de la glándula. Eso es qué bueno que me haces esa pregunta, Randall, porque muchas pacientes le dicen a uno, doctor, a mí siempre en la clínica o el médico que me ve me hace el examen de TSH, el T3, T4, que son niveles hormonales en sangre, y siempre me ha dicho que estoy bien. Perfecto. El funcionamiento de la glándula no se ve afectado por el cáncer de tiroides. O sea, el cáncer de tiroides no afecta el buen funcionamiento de la glándula. Evidentemente, si el cáncer es muy avanzado, cosa que va a ser muy evidente, una masa enorme que destruye todo el tejido tiroideo normal, puede verse afectado su nivel de hormonas. Pero en buena teoría, más del 90% de las veces, más del 95% de las veces, me atrevo a decirlo, no tiene ninguna afectación. Por eso es que la gente incluso a veces se sorprende, doctor, pero si los exámenes están normales, mire, claro, es que el examen no tiene nada que ver con esto. Una cosa es el funcionamiento de la glándula como tal, otra cosa es el desarrollo de la enfermedad tumoral. Entonces, no atenerse a que tengo el examen de sangre normal y eso me descarta o me excluye que eso que tengo pueda ser cáncer. Así que el funcionamiento es una cosa completamente aparte al desarrollo de la enfermedad tumoral. Ok, perfecto. Hay algunas preguntas ya, doctor, que me parece que podríamos ir avanzando en ellas, como la de María Román. Dice que ella nunca tuvo síntomas y que fue a una consulta con una doctora y ahí fue que le detectaron. Mi madre tuvo cáncer de tiroides, es por herencia. Bueno, ya usted nos explicaba que el asunto familiar tiene un peso importantísimo, ¿verdad? Por supuesto. Esta es la historia típica de la mayoría de los pacientes. Así más o menos ocurre. Esa es la historia típica, ¿verdad? Fui a una consulta general, me estaba revisando el médico, fui por otra situación, me revisaron el cuello y me encontraron una masa. Entonces, atención para los compañeros y los colegas de medicina general. Si usted ve una paciente en la consulta general que tiene ese antecedente, que tiene antecedente de haberse irradiado, o que tuvo un linfoma en la etapa juvenil, que es un cáncer que tuvo que haber sido irradiado en su adolescencia, en su etapa de la niñez, ese paciente es de mayor riesgo. Si trabaja en un centro radiológico donde se irradia, es de mayor riesgo. Mira, es que mi mamá tuvo cáncer de tiroides, mi abuelo tuvo cáncer de tiroides, ese paciente es de riesgo. Entonces, revisarlo bien. Y si no le encuentras nada en cuello, mire, yo no creo que esté de más hacerle un ultrasonido en cuello porque definitivamente, como te digo, si la lesión es muy pequeña no lo vas a encontrar. Entonces, la sintomatología no hay que esperarla porque no va a aparecer. Prácticamente los síntomas, el signo más clásico va a ser el bulto en cuello, que eso es una etapa ya quizás
no es que sea tarde, porque sigue siendo un tumor de muy buen pronóstico, Randall. A pesar de que tenga afectados los ganglios, con un buen tratamiento quirúrgico, con una aplicación de yodo intravenoso, que es para quemar las células que quedan restantes, la mayoría de la gente sale adelante sin ningún problema. Pero idealmente es no llegar a eso y tratar de bloquear la enfermedad o frenar la enfermedad cuando simplemente se pueda quitar la glándula y quedemos ahí. Ok, quería preguntarle eso. ¿Se quita el nódulo, el tumor en sí, o se quita toda la glándula? Existen varias formas de tratar la enfermedad. Existen los tumores, el tumor papilar de tiroides, y existen los microcarcinomas, que son los tumores microscópicos de tiroides. En eso existe un poco de controversia en cuanto a manejo. La regla general es que en cáncer de tiroides la glándula se extirpa en su totalidad. Se quita toda la glándula tiroidea y lo que se hace es que se reemplaza lo que produce la glándula por una pastilla diaria. O sea, tomamos levotiroxina, que mucho lo tomamos, de hecho yo me lo tomo porque la glándula no me funciona bien. Entonces, es una hormona que viene a reemplazar la función de la glándula que no va a estar. Entonces, la gran mayoría de los pacientes van a ser candidatos a eso. Ahora, en pacientes adultos mayores, un poco añosos, con micropapilar de tiroides, que son tumores microscópicos, en algunos casos puede ser válido la retirada de la mitad de la glándula, o sea, el lado afectado, el lado derecho o el izquierdo que esté afectado. Tema que es un poco controversial, pero se permite en algunos casos especiales, pero tiene que ser individualizado, tiene que ser analizado por el médico oncólogo experto en la materia para que determine qué se hace. Pero una persona, usualmente en edades jóvenes, en adultos jóvenes, el tratamiento siempre va a ser la retirada de la glándula. Ok. Erika Castillo dice que ella tiene en el área del cuello una tonalidad oscura. Ok, y que le salieron exageradamente lo que conocemos popularmente como cabecitas de vena. Y quiere saber si eso sería algún síntoma del mal funcionamiento de la tiroides. No, esto es a lo que poco puedo opinar de la parte de medicina interna. Eso se llama cantosis nigricans y eso no tiene relación con problemas tiroideos. Tiene que ver probablemente con alguna desorden metabólico que se llama síndrome metabólico, que está relacionado con problemas de presión alta, azúcar en la sangre, problemas de colesterol y esas cosas. Tiene que ser visto con su médico internista. Y esas cabecitas de vena, que son los famosos acrocordomas, tampoco tienen ninguna relación con el mal funcionamiento de la tiroides. Por eso, ahí le digo de una vez, o sea, es un tema que es completamente ajeno al tema que estamos conversando. Y Cindy Marchena dice que ya le diagnosticaron hipotiroidismo hace 2 años, le salió un nódulo en la tiroides y quiere saber si eso podría evolucionar a cáncer. ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Es una excelente pregunta esta. Es una excelente pregunta porque en realidad el hipotiroidismo es la anomalía funcional más común de la glándula. Las mujeres sufren una condición, muchas de ellas durante el embarazo incluso, que se llama un proceso autoinmunológico. O sea, el cuerpo produce anticuerpos y se autoagrede, autoataca a la glándula misma, y eso se llama una tiroiditis autoinmunológica, que el tipo más común se llama el tiroiditis de Hashimoto. Entonces, como consecuencia de ese ataque que se desarrolla en la glándula se inflama y deja de funcionar a futuro. O sea, tuve ese evento que muchas veces pasa desapercibido, nada más por un dolor de cuello, un poco de enrojecimiento, y años después me doy cuenta que la glándula está funcionando mal. Es el tipo más frecuente del mal funcionamiento, o sea, el bajo funcionamiento de la glándula, que se sustituye, se reemplaza agregándole un poco de hormona tiroidea a los pacientes. Si en cambio tiene nódulos tiroideos, o sea, tiene bultos benignos que no producen hormona, pueden llegar a ser tantos que pueden destruir el tejido tiroideo en su totalidad, de tal forma que el mal funcionamiento se haga más importante. Se ha hablado del bocio multinodular, o sea, de los bocios, de los bultos benignos y cáncer de tiroides. ¿Tiene alguna capacidad de generar cáncer de tiroides? Se sabe que sí. En un porcentaje de pacientes podrían degenerar esos tipos de bultos benignos a una enfermedad maligna. Por ende, esta paciente obligatoriamente tiene que ser vigilada, controlada año a año o semestralmente por su médico especialista para que mediante ultrasonido, mediante exámenes de sangre, vigilen esa glándula tiroidea. No es un tema de asustarse, no es un tema de preocupación. Este caso, como lo pone ella, muchas pacientes lo tienen, muchísimas. La gran mayoría no requieren cirugías y simplemente se tienen que vigilar. Ahora, si tengo algunos nodulitos, algunos bultitos detectados que tienen años de evolución, que no crecen, porque de hecho parte del objetivo de darles hormona tiroidea a los pacientes es bloquear el crecimiento de esos nódulos, esas
pero simplemente se pueden vigilar. Ahora, si aparece un nódulo nuevo con características diferentes, un poco más sólida, con calcificaciones, más irregular por ultrasonido que estoy hablando, ese nódulo tiene que ser biopsiado porque perfectamente en medio de ese mar de bultos se podría esconder un cáncer de tiroides que ahí sí tendríamos que resolverlo de otra forma. Bueno, justamente Gabriela Calvo nos escribió diciéndonos que le diagnosticaron ese síndrome, el de Hashimoto, y tiene un conjunto de nódulos del lado derecho. ¿Qué probabilidades hay de que esto se vuelva cáncer? Pregunta. Darle en números estadísticos la probabilidad de que sea un cáncer de tiroides es muy difícil. No es tan sencillo decirle, mire, 20% de chance de que haya cáncer de tiroides. Es poco probable que eso suceda, pero más no puede ser imposible. Entonces, lo importante es darle seguimiento. Esa es, como te digo, la causa más importante del fallo de la glándula tiroides en mujeres. Se cree que es un trastorno hormonal que desencadena ese proceso inmunológico, que no es de riesgo. Afortunadamente se resuelve agregándole un poco de hormona tiroides a las pacientes, y la gran mayoría de los pacientes viven por muchísimos años o toda su vida reemplazando un poco hormona tiroidea, tomando levotiroxina y dándole un seguimiento sin ningún tipo de secuela y ni consecuencia física ni metabólica, mucho menos. Rosa Tencio pregunta si es peligrosa la radiación a la que nos exponemos con la mamografía. Había leído que nos debían dar un protector de cuello, pero no en todos los lugares esto ocurre, dice. Randall, este es un tema muy importante y me encanta que lo toquen porque son temas que los manejo muy bien porque es parte de mi trabajo. Trabajo todos los días. De todos los días. Mire, existen estudios grandes en lugares, en hospitales muy serios en el mundo, que dice que la irradiación que emite un mamógrafo digital nuevo, digamos, son mamógrafos de calidad, la radiación que emite esa máquina, por el tiempo de exposición a radiación que se necesita, que son muy pocos minutos, siendo un estudio anual que no vas a estar repitiendo cada mes, no tiene ningún efecto nocivo sobre la salud de la tiroides. O sea, no es necesario en ninguna parte, de hecho en Estados Unidos, en Europa, en países muy desarrollados, no existe protección de cuello porque los estudios han demostrado de que no existe relación desarrollo de cáncer de tiroides por radiación. Mucho ha servido eso como una excusa para muchas mujeres para decir, yo no me hago ese examen porque me va a dar cáncer de tiroides. Definitivamente el beneficio de la mamografía, que ya lo hemos hablado muchas veces, es enorme para lo que nos puede salvar, y el riesgo de cáncer de tiroides por radiación emitida por un mamógrafo digital de esos nuevos es prácticamente nulo. Ok. Nancy Hebron dice que hace 2 años me hice un ultrasonido de tiroides, resultó que salió micronodular, pero el examen de sangre salió bien. ¿Usted me recomienda algún otro examen para descartar algún riesgo? Existen bocio multinodular, macro y micro. O sea, macro son nódulos muy grandes, bultos de 2 o 3 centímetros, versus bultos muy pequeñitos en la glándula. Eso es una condición que no determina cuál es de mayor peligro. Simplemente el desarrollo de muchos nódulos en la tiroides, ya sean grandes o pequeños, lo que finalmente puede llevarnos al desenlace es el mal funcionamiento de la glándula, y eso, como te dije, lo arreglamos dando la pastilla. La paciente tiene que llevar un seguimiento endocrinológico año a año, que eso es el control más adecuado, hacer los niveles de TSH y T3, T4 libre en sangre para saber en qué balance hormonal está, y no está de más una vez al año hacerle un ultrasonido de cuello para el seguimiento de esos bultos, para descartar de que vayan a hacer más de eso. O sea, si son los mismos nódulos que ha tenido hace 2 años, que no han cambiado sus características, que siguen estando igual y su nivel de hormona en sangre es estable, eso es todo lo que tiene que hacer. No existe ningún estudio más allá que nos tengamos que hacer. Existen estudios especializados que podemos acudir, como la gammagrafía de tiroides. Alguna gente ha hablado del TAC de tiroides, pero son estudios que muchas veces están sobrando porque el diagnóstico se puede hacer mucho más sencillo, mucho más fácil con el ultrasonido y con los exámenes de sangre. Doctor, ya para cerrar, yo quería volver a la idea que usted mencionaba al principio, porque no quiero causar como una psicosis, ¿verdad?, con la entrevista, que no lo hemos hecho por fortuna, pero volver a la idea de que no toda pelota en el cuello representa cáncer, ¿verdad? O por lo menos que no es el peligro, pero que sí es importante estar pendiente, ¿verdad? Sobre todo la gente con las características que usted mencionó anteriormente. Randall, en forma muy general te digo,
La mayoría de los bultos a nivel subcutáneo, debajo de la piel, a nivel de la mama, a nivel de la tiroides, la gran mayoría, más del 85% son benignos. O sea, no son cáncer. Ya de entrada te digo eso. Sí. Eso es para la tranquilidad de todo el mundo porque evidentemente alguien escucha la entrevista, sale corriendo buscando ayuda. Entonces, yo soy consciente de que si tengo una situación, tengo que evaluarme. Pero la gran mayoría son benignos. Y en la tiroides, sobre todo, que es el tema que nos trae hoy acá, tenemos que saber que prácticamente 90% de los nódulos en tiroides van a ser bóceos, van a ser nódulos benignos que simplemente tienen que ser diagnosticados. ¿Diagnosticados cómo? Con un buen examen físico, con un buen ultrasonido y eventualmente una biopsia por aguja, por aspiración, si el médico lo considera necesario. No es la voluntad de la paciente, no es que me voy a biopsiar eso porque yo quiero, no. El médico es el que va a determinar si esa pelota vale la pena biopsiarla o no. Y si se biopsia y se demuestra que es benigno, como te digo, prácticamente la gran mayoría se manejan conservadoramente. Los bultos benignos que miden 3 centímetros o más, queda a criterio del médico muchas veces la extirpación. Existen protocolos de manejo de nódulos benignos también en cuello, que más de 3 centímetros recomiendan extirpar el nódulo, no la glándula tiroidea también. Entonces, lo que queremos es que el diagnóstico de cáncer, que es no tan frecuente, en Costa Rica se diagnostican cerca de 600 pacientes al año con cáncer de tiroides, como te digo, la mayoría afortunadamente siendo papilar de tiroides, que son curables. Esos pacientes queremos diagnosticarlos en etapas muy tempranas. ¿Para qué? Para que extirpando la glándula, que es un procedimiento quirúrgico que en manos expertas no es gran cosa, puede resolver un problema futuro que se puede ser un poco más serio, porque evidentemente cualquier enfermedad oncológica, si le hace tiempo que evolucione, nos podría hacer bastante daño. Solamente para saber, si no retiran la glándula, ¿qué probabilidad, es alta la probabilidad de que el cáncer vuelva? Es la única herramienta. Hoy en día no existe un tratamiento diferente para cáncer de tiroides que no sea cirugía. Existen algunos órganos del cuerpo en la cual el cáncer se puede manejar de una forma no quirúrgica en algunos casos, aunque la mayoría de los cánceres van a ser, le llamo yo, bisturí dependientes, o sea, dependen de una cirugía. Pero en tiroides sobre todo, el cáncer hecho el diagnóstico prácticamente es un hecho que la cirugía tiene que realizarse, sí o sí, porque no existe una alternativa diferente a la cirugía cuando está hecho el diagnóstico. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted por la información. Encantado. Yo espero haberles ayudado un poco porque en realidad es un tema muy común, Randall, y lo que les digo y les reitero, no tener miedo porque es un tema que manejado de forma adecuada no representa ningún riesgo. Estoy seguro que ayudamos a muchísima gente y gracias también a todas las personas que participaron a través de redes sociales con sus consultas, que siempre son bien oportunas. Si quieren comunicarse con el doctor Yodeiri, le voy a dar 2 números de teléfono y un correo electrónico, que es el 7011-5707, el 2522-1000 con la extensión 6015 y el correo es myodeiri@clinicayodeiri.com. Se los voy a repetir. 7011-5707, 2522-1000 con la extensión 6015 y el correo es myodeiri@clinicayodeiri.com. Como siempre, un placer. Encantado, Randall. Que la pases feliz fin de semana. Inicio de semana, perdón. Igual. Nancy Dobles.